¿Por qué más de 50.000 personas se tiraron al mar para pasar a la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué tiene que ver eso con Estados Unidos y con Israel? Pues todo eso te lo voy a explicar aquí en Vistazo al Mundo Digital. ¿Por qué más de 50.000 personas se tiraron al mar para cruzar de Marruecos a la ciudad española de Ceuta? ¿Y qué tiene que ver eso con Estados Unidos, con Israel y todo esto? Bueno, pues yo te voy a explicar todo eso aquí en Vistazo al Mundo. Pero primero te invito a que te suscribas, le des like al programa, que te suscribas al canal de Dura Streaming para que sigas recibiendo este contenido que tanto te interesa y que solamente aquí vas a conseguir. Pues mira, probablemente has visto en las redes sociales un video que se hizo viral de una cantidad bien enorme de muchachos cruzando, saliendo de las playas y cruzando, entrando a una ciudad española. Fueron más de 50.000 personas. Este video se viralizó en las redes y quizá pues lo viste y no entendías bien de qué es lo que se trata eso. Por eso es que quiero explicarlo para que estés al día de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y eventualmente te voy a explicar qué tiene que ver estos temas, qué tiene que ver este tipo de cosas con nosotros, porque nosotros somos parte del mundo y no estamos aislados de todas estas cosas. Pues mira, lo que sucedió fue que la semana pasada, al final de la semana pasada, más de 50.000 personas cruzaron por mar de Marruecos a Ceuta. También más de 1.000 cruzaron a Melilla y luego te voy a mostrar un mapa de dónde quedan estos lugares para que entiendas por qué es que es tan fácil hacerlo. Claro, murieron más de 70 personas y hay más de 100 desaparecidos, porque como quiera que sea es mar abierto. Así que ha habido aquí una tragedia humana enorme. Y si quieres ver cómo cruzaron, mira, cruzaron en estos flotadores, que esto no, tú sabes que esto no son ni siquiera salvavidas. Muchas de estas personas no sabían ni nadar. Finalmente llegaron a la frontera, llegaron a la ciudad de Ceuta. Esa es una ciudad que tiene 85.000 habitantes. Usted imagínate que una ciudad de 85.000 habitantes, de momento llegan más de 50.000 personas. Obviamente esto abrumó a los habitantes de esa ciudad, no había dónde colocar a toda esa gente. O sea, aquí hay dos tragedias humanas. La tragedia humana de las personas que se tiran al mar arriesgando su vida, muchos perdiéndola, y la tragedia humana de las personas que viven en el lugar que de momento se encuentran con esta oleada abrumadora de seres humanos que no tienen dónde ponerlos. Hay un lugar donde o sea, la emigración de Marruecos a Ceuta no es nada nuevo, eso generalmente sucede, pero no en estas cantidades. Ellos tienen un centro de estancia temporal de inmigrantes, el CETI, que es donde normalmente ponen a las personas que llegan de manera irregular. En ese centro caben 500 personas. Estos fueron más de 50.000. O sea que no había manera de que ellos los pudieran localizar en ningún sitio. Entonces, pues por supuesto tuvieron prioridad los niños, personas más vulnerables, y la mayoría de estos que ves aquí pues son hombres, casi todos son hombres y son jóvenes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues estaban desperdigados por la ciudad, durmiendo en parques, bañándose en fuentes, los habitantes de la ciudad encerrados en sus casas, cerraron los negocios. De verdad fue un caos. Eso es lo que está empezando a normalizarse, pero fue un caos total. Ya la mayoría de estas personas están regresando a Marruecos, pero por tierra, no es que los tiraron de nuevo al mar. ¿Y por qué están regresando? Pues por dos razones. Una, pues porque las autoridades españolas los están devolviendo, ni siquiera les están preguntando ni pidiéndole documentos ni nada, los están sencillamente llevando de vuelta. Y dos, porque muchos están regresando voluntariamente porque llegaron allí engañados, les hicieron creer que cuando llegaran allí los iban a recibir, que les iban a dar de todo, que les iban a procesar los papeles, y eso no fue lo que se encontraron. Y estas personas de momento estaban allí sin agua, sin comida, mojados, ¿verdad? No tenían ropa, acababan de salir del agua, en unas condiciones verdaderamente horribles. Y muchos de ellos decidieron que verdaderamente para eso se regresaban a su país porque lo que estaban pasándola muy mal. Imagínate pasar 2 o 3 días sin agua, sin comida,
una situación verdaderamente desesperante. La mayoría son de Marruecos, pero hay muchos de esos que no son de Marruecos, que son de países que hay guerra, como Sudán, como desde Gaza, de Yemen, que eso es allá en la península arábica, de Mali, donde también hay guerras, y de otros lugares. Entonces esos quizás tengan más probabilidad de que los procesen y les permitan entrar, porque esos pueden alegar que son que están pidiendo asilo político porque vienen de una situación en guerra, y España pues a ese tipo de personas les permite más la entrada. Pero el hecho de que estén en Ceuta no quiere decir que ya van a llegar a España, porque hay que coger un ferry. Eso está tan cerca que se puede coger un ferry y en una hora llegas a España. Pero el hecho de que estén allí no quiere decir que ya automáticamente están en la península. Para ir de Ceuta a la península tú tienes que mostrar papeles, tienes que mostrar documentos, pasaportes, y si no los tienen pues no te van a dejar pasar. Así que no es tan sencillo. Eso es parte de lo que ellos creyeron. Llegan allí y ya están en España. No, llegas allí y si no tienes papeles no vas a pasar a España. Muchos de ellos no quieren ni siquiera ir a España, quieren ir a España para luego ir a Francia, ir a otros países, porque una vez estás en España sí puedes seguir pasando hacia toda la Unión Europea libremente. Así que ellos tienen diferentes objetivos a la larga, pero de momento se encontraron con que les vendieron un sueño que no era realidad. Y el gobierno español de momento se encontró en una situación bien difícil, porque España, por una parte, es un gobierno de izquierda, pues que tiende a favorecer el tema humanitario, ¿verdad? A los derechos humanos y todo eso, pero a la misma vez tenía una presión de muchos sectores de España que le dijeron al presidente Pedro Sánchez: pero ¿qué es esto? Tú no tienes control de la frontera, tú estás permitiendo que llegue cualquier persona aquí. Te voy a mostrar dónde queda esto, porque si uno no se ubica, pues le están hablando de cosas que uno no conoce. Mira dónde queda Ceuta y dónde queda Melilla. Eso queda al norte de África. Eso no son colonias españolas, son ciudades de España que han sido parte de España de hace 400, 500 años. Eso no es de los otros días. Y España no las considera un territorio que tiene que descolonizarse, ni está en la lista de colonias de las Naciones Unidas. Está integrada a España, igual que están las Islas Canarias, que son parte de España. Y las tiene desde hace mucho tiempo, pero Marruecos, si tú ves en ese mapa, están rodeadas, Marruecos por todos lados, está Marruecos y el mar hacia el norte. Marruecos reclama que eso es parte de su país y tienen una petición en el derecho internacional, pero eso realmente tienen poca probabilidad de ganarlo, porque los habitantes de Ceuta y de Melilla se consideran españoles. Y eso viene ese tema es más amplio, porque después te voy a hablar sobre el Sahara Occidental, que ese sí había sido una colonia española. Pero este es el mapa grande. Como puedes ver, Ceuta y Melilla son ciudades que para España es importante retenerla por la posición geográfica, porque están justo ahí en el estrecho de Gibraltar, sobre todo Ceuta, que está ahí mismo en ese pequeño estrecho de mar que hay que pasar para salir del Mediterráneo al Océano Atlántico. Y eso es uno de los estrechos más importantes del mundo, porque por ahí pasa mucho comercio, pasan muchas flotas militares, es un paso bien importante. De hecho, por eso es que Inglaterra también tiene el Peñón de Gibraltar, que está por esa zona también en el sur de España. Pero te voy a mostrar ahora exactamente por dónde fue que esta gente cruzó por el mar. Esto es al norte, a la parte de arriba de esta foto es Ceuta, y a la parte de abajo es Marruecos. Y ves ahí una línea divisoria que es la frontera entre Ceuta y entre Marruecos. La raya roja que ves fue la ruta que tomaron estas personas que se tiraron nadando y en los flotadores. Como puedes ver, es bastante cerca. Claro, eso se ve bien cerca en la foto. En la hora de la verdad, tirarse al mar es bien peligroso. Pero esto fue lo que sucedió. Se tiraron desde el lado de Marruecos, cruzaron esto que le llaman el espigón de Tarajal, que es ese pedacito de tierra que sale hacia el mar. Rodearon eso y se metieron en Ceuta. Entonces uno se pregunta, pero
y del lado de Marruecos. ¿El gobierno de Marruecos no se dio cuenta que 50.000 personas se estaban tirando al mar? Pues por supuesto que Marruecos se dio cuenta que había 50.000 personas tirándose al mar. ¿Y qué hicieron? Pues no hicieron nada. Permitieron que eso sucediera. No solo lo permitieron, sino que probablemente hasta lo fomentaron. Y eso ha sido, por supuesto, otro tema importante de discutir. ¿Por qué es que Marruecos permitió que pasara todo eso? Marruecos además recibe cientos de millones de euros al año precisamente para enfrentar este tema, para evitar que la gente cruce hacia Ceuta y hacia Melilla, hacia el otro lado. Porque Marruecos además tiene su propio problema migratorio, porque a Marruecos llega mucha gente de toda África que quiere no llegar a Marruecos, quiere llegar a Ceuta y quiere llegar a Melilla. Y que llegan a Marruecos allí esperando que los famosos los coyotes, lo que llaman las mafias migratorias, los ayuden a cruzar hacia el otro lado o inclusive a cruzar el mar Mediterráneo hacia España. Así que Marruecos también tiene miles de personas que están en su país, que están ahí, eso es un cuello de botella, que llegan allí pensando que una vez llegaron ya es fácil pasar al otro lado y se encuentran con que no pueden pasar. Entonces Marruecos también tiene un montón de migrantes, miles de migrantes de todas partes que algunos hablan idiomas diferentes, no todos hablan árabe, y se tiene que enfrentar por un problema que no es de ellos, porque no es a Marruecos donde ellos quieren ir. Ellos quieren ir a Europa, pero llegan allí. Y por eso es que la Unión Europea le da tanto dinero a Marruecos para enfrentar este problema y para darle un incentivo a Marruecos para que Marruecos no permita que crucen la frontera desde el lado de Marruecos. En esta ocasión lo permitieron completamente. ¿Y por qué? ¿Pero por qué ahora? Eso siempre ha estado allí. Eso no es como que de momento apareció esa frontera allí. ¿Por qué pasó ahora? Bueno, te voy a decir algunas de las razones de las que se están hablando. Una es que el Tribunal Supremo de España tomó la decisión de que las autoridades españolas no pueden devolver al mar a personas que llegan, aunque sea de manera irregular. Si llegan por tierra, sí los pueden devolver, como en ese mapa, ¿verdad? Si cruzan, eso es una verja que hay allí entre Ceuta y Marruecos. Si los agarran cruzando la verja, los pueden devolver ahí mismo. Pero si llegan por mar, no solamente a Ceuta, sino a las propias costas españolas que a veces se tiran en estas embarcaciones grandes. Si llegan por mar, no los pueden virar a sí mismo el bote y tirarlos de nuevo porque es una muerte segura. Eso no quiere decir que el hecho de que los reciban en el país, que ya quiere decir que los van a procesar y que van a poder quedarse. Los pueden devolver, pero no tirarlos por el mar. De hecho, toda esta gente que ha regresado, de todos estos que viste que estaban entrando por agua, no los tiraron al mar. Los devolvieron, pero cruzando esa verja, los devolvieron por tierra. Pero ¿qué pasa? Que se difundió en las redes sociales la idea de que lo que había dicho el tribunal era que todo el que llegara ya podía quedarse. Y eso es mentira, pero llegaron engañados, pensando que eso quería decir que ahora el que llegara se podía quedar en España. La otra razón es que también España aprobó una ley que le daba la ciudadanía a miles de personas, 500.000 personas, que estaban en España sin papeles. Pero eso también fue un engaño, porque esa ley le daba la ciudadanía a personas que llevaban años viviendo en España, que ya residían allí, no a los que llegaban nuevos. Y de hecho, no solo eso, sino que esa ley, esa ventana del tiempo que permitió hacerlo ya se cerró. O sea que ya no están haciéndolo. Lo hicieron con las personas durante ese tiempo y ya no. Pero les hicieron creer a estas personas que no los podían devolver y que si llegaban les iban a dar la permanencia o la ciudadanía y que ya iban a poder quedarse viviendo allí. Además de que obviamente el gobierno de Marruecos permitió que sucediera. Pero de ese tema, de por qué Marruecos permitió que pasara eso, te voy a hablar ahora en el próximo segmento.
Pero ¿por qué pasó esto ahora? ¿Por qué el gobierno de Marruecos permitió? Porque obviamente Marruecos no puede limitar, no puede evitar que crucen, pero 50.000 personas definitivamente sí se dieron cuenta y lo permitieron o hasta lo fomentaron. Bueno, porque es una manera de ponerle presión a España, ya es una presión política, es utilizar a estos seres humanos, utilizar una crisis humanitaria, utilizarlos de carne de cañón, porque es como, eso fue como una invasión. En España hablaban de invasión, no de soldados, no de tanques, pero cuando tú tienes 50.000 personas en una ciudad de 80.000 personas, eso es como una invasión de gente llegando por todos lados. Es la guerra híbrida que le llaman. Entonces, Marruecos le estaba poniendo presión a España para conseguir otras cosas, ¿verdad? Permitió que pasara esto. Y después te voy a explicar que no es la primera vez que lo hace. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, una de las razones es por la relación que tiene Marruecos con Argelia y que tiene España con Argelia. Si tú ves en esta ilustración, en este mapa, Argelia es el país que hace frontera con Marruecos y ellos tienen una relación bien hostil. Ha mejorado un poco últimamente, pero su relación ha sido hostil. Tuvieron hasta una guerra, porque cuando Marruecos se independizó hubo una parte de Argelia que se lo disputaban, una parte que estaba entre Argelia y Marruecos, se lo disputaron, tuvieron una guerra inclusive sobre quién se quedaba con ese territorio. Se quedó Argelia con ese territorio. Pero la disputa no es solamente territorial, la disputa también es sobre las alianzas que tiene cada país con Europa, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Argelia tiende a alinearse más con los países no alineados, ¿verdad? Con los países que tienden a ser más aliados con China, con Rusia, los que no son tan amigos de Estados Unidos, mientras que Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos. Y recientemente el presidente de España visitó Argelia para aumentar la cantidad de gas natural que pasa de Argelia a España. Argelia es un gran productor de petróleo, Marruecos no. El gas natural y el petróleo van de la mano, donde sacas petróleo, sacas gas natural. Y hay dos acueductos que puedes ver en ese mapa. Uno es el acueducto de Megdas, que es el que va directamente desde Argelia, pasa por el suelo del mar Mediterráneo y llega hasta España. Y el otro es el acueducto de Magreb, que viene de Argelia, pero pasa por Marruecos y llega entonces hasta España. Ese acueducto de Magreb ahora mismo está cerrado en la parte que va de Argelia. Argelia lo cerró por disputas que tienen ellos de hace mucho tiempo. Solamente está abierta la partecita que va de España a Marruecos y de hecho lo que mandan ahora es de España a Marruecos. Y el presidente de España lo que quería hacer cuando se reunió con el presidente argelino era precisamente que aumentara esa cantidad de gas natural que está pasando de Argelia. Y eso tiene que ver con la guerra de Ucrania, ¿sí? Porque tú sabes que cuando Rusia invadió Ucrania, ¿qué hizo Europa con el gas natural que Rusia le vendía a Europa? Pues lo cerró. Le limitaron la cantidad de gas que Rusia le podía vender a Europa porque eso fue una de las sanciones económicas, una presión para que Rusia desistiera de la invasión de Ucrania. Así que Europa, que dependía muchísimo de ese gas que venía de Rusia, de momento no tuvo esa oferta y tuvo que buscarla de otros lados. La compró más a Estados Unidos, pero uno de los lugares donde ha podido aumentar esa oferta ha sido de Argelia. Y también hay otros gasoductos que van hacia Italia, de Libia, de Argelia, que llegan hacia Italia también. Por el mar Mediterráneo hay varios gasoductos. Entonces, desde la perspectiva de Marruecos, el hecho de que España mejore su alianza con Argelia es aliarse con su enemigo. Así que para el rey de Marruecos, en Marruecos hay una monarquía constitucional, allí hay un rey, y ese rey tiene mucho más poder que los reyes que hay en Europa. Y básicamente lo que hizo fue pues, ponerle presión al gobierno de España para que le dé más importancia y para tratar de reabrir ese acueducto de Magreb, porque a Marruecos le sacaba mucho provecho económico
y se quedaba con parte del gas que le era básicamente gratis para ellos y eso les hizo un daño económico a ellos cuando eso se cerró. Y hay otras razones, ¿verdad?, de la enemistad entre esos dos países. Pero te dije que eso no ha sido la primera vez que sucede eso. Marruecos ya ha utilizado esa herramienta de promover la emigración masiva hacia Ceuta y hacia Melilla como un instrumento político. En el año 2021, que estábamos todavía manejando el tema de la pandemia del COVID-19, un líder del movimiento del Frente Polisario, que es un movimiento que Marruecos considera terrorista porque quieren la independencia de una zona que ya mismo te voy a mostrar el mapa, que Marruecos considera suya. Esa gente está refugiada en Argelia, porque Argelia promueve eso. Que toda esta cosa es bien complicada, yo te lo estoy haciendo sencilla, porque si no, pues estaríamos aquí 2 horas hablando de este tema. Pero lo que quiero que sepas es que esta no es la primera vez que Marruecos utiliza esta herramienta de mandar seres humanos a abrumar a Ceuta y a Melilla para obtener un beneficio político. En el 2021, este señor que ves aquí, que se llama Brahim Ghali, fue a España porque había contraído el COVID y estaba muy enfermo. Y este señor es el líder del Frente Polisario, así es como se llama esa organización política militar que quiere la independencia del Sahara Occidental, que ya mismo te voy a mostrar lo que es. Y en España lo recibieron y lo atendieron por causas humanitarias, dijo el gobierno de España, que era precisamente Pedro Sánchez, ya él estaba allí en el poder. Para Marruecos eso fue una traición, eso fue acoger a una persona que ellos consideran un delincuente, un terrorista, y para ellos eso representó un apoyo a la causa independentista del Frente Polisario. ¿Y qué hicieron en aquel momento? Pues 20.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta. En aquel momento no fue así por mar como lo viste ahora, sino fue básicamente cruzando la valla. Es una verja que tiene alambres de púa en la parte de arriba y que si son 20, 30 personas, 100 personas cruzando, pues el ejército y la Guardia Civil Española en Ceuta pues puede manejarlo. Pero cuando son 20.000 personas, se abruman porque ellos no tienen tantos efectivos allí para atender esto. Y eso en aquel momento se abrumaron. Y no eran tantos como ahora, pero de todas maneras 20.000 personas son muchas. Y en aquel momento ellos querían poner presión para lo que ellos, que es su objetivo al fin y al cabo, que es que en el Sahara Occidental, que es lo que ves aquí en este mapa del color verde, que en el Sahara Occidental se haga lo que Marruecos quiere. ¿Y qué es lo que Marruecos quiere? Pues que en esta zona sea declarada oficialmente y reconocida como parte de Marruecos. El Sahara Occidental se llamaba el Sahara Español hasta el año 1975. Eso fue español desde 1883 hasta el 1975. De hecho, mi bisabuelo y mi bisabuela fueron maestros allí, fundaron escuelas allí. Los mandó el gobierno español para fundar escuelas allí en el Sahara, lo que llamaban el Sahara Español. Y como ves, eso está bien cerquita de las Islas Canarias. Y las Islas Canarias, por si no lo sabías, es la razón por la cual nosotros hablamos con este acento, porque a Puerto Rico vinieron miles de colonos de las Islas Canarias, porque allí paraban los barcos que venían a América de la península, paraban en Islas Canarias y después que venían para América. Y de ahí, y ahí pues embarcaban muchas personas de esas islas. Pues esa colonia española fue colonia española hasta el 1975, que cuando Franco, el dictador de España, que estuvo allí desde el 1937, cuando Franco estaba muriendo, en ese vacío político de poder que hubo en España, España decidió irse del Sahara Occidental. Marruecos envió una oleada de personas. Es que ellos han hecho esto muchas veces, lo que llaman la Marcha Verde, y miles de marroquíes bajaron hacia el sur, hacia el Sahara, que en aquel momento se llamaba el Sahara Español. Enviaron miles de personas hacia España para también abrumar allí, básicamente ocuparlo, no con ejércitos, sino con personas, ocupar. Eso le llamaron la Marcha Verde.
Y España en aquel momento cedió al Sahara español, no le dio la independencia, sino que se fue de allí, se dio su soberanía y dijo, ya esto no es problema mío, esto es problema de ellos y problema de Marruecos y de Argelia, que también está bien cerca de allí. Y Marruecos desde ese momento alegó que eso era parte de Marruecos, que eso era parte de, que eso había sido en épocas anteriores parte del reino de Marruecos. Pero los que viven allí no quieren ser parte de Marruecos, son los saharauis. Ellos quieren que se les permita un proceso de autodeterminación, que ellos puedan votar en un referéndum, que puedan decidir si quieren ser parte de Marruecos o si quieren ser un país independiente. Pero Marruecos se ha opuesto a eso siempre, desde el principio. Marruecos lo más que ha llegado es a ofrecerles una autonomía, pero en ningún momento ha permitido que se haga un referéndum de estatus, lo que llamamos nosotros un referéndum de estatus. España se mantenía neutral sobre ese tema. Argelia favorecía el referéndum. Argelia favorece que eso se haga independiente por sus propias razones también. Y en ese lugar entonces se formó este Frente Polisario que tiene un brazo político pero también tiene un brazo militar. De hecho, ellos han ocupado parte de ese Sahara Occidental, ya está ocupado en términos reales por el Frente Polisario. Hay una parte, la parte del este que realmente no lo ocupa Marruecos. Pero, ¿qué tiene que ver ahora España con eso? Pues después de esta oleada del 2021, que entraron 20.000 personas a Ceuta, el gobierno español entonces cambió de posición, dejó la neutralidad y anunció públicamente que favorecía la versión de Marruecos. Y dijo, pues está bien, allí lo que tiene que pasar es que eso sea parte de Marruecos y que le den autonomía, que les permitan una especie de autogobierno interno, pero eso es exactamente lo que Marruecos quiere. Así que cedieron, básicamente cedieron. A lo que voy con toda esta explicación es que ya Marruecos sabe que cuando hay una oleada migratoria hacia territorio que le pertenece a España, España cedió cuando la Marcha Verde aquella del 1975, cedió en el 2021 cuando entraron 20.000 o más personas hacia Ceuta, y pensaba que ahora mismo con esta, probablemente, ¿verdad? Estas son las explicaciones. El gobierno de Marruecos dice que no, que ellos no fueron, que son las mafias estas migratorias. Inclusive el propio gobierno español no acusó al gobierno de Marruecos, porque ahí tienen mucha delicadeza como lo manejan. Hay mucha gente en España que dice, no, eso es cobardía, tienes que decir la verdad. Fue el rey de Marruecos el que permitió esto, pero España no quiere una ruptura diplomática abierta, porque las consecuencias podrían ser peores. Y el presidente de España lo que dijo, no, eso fueron las mafias. Así que, como puedes ver, esto tiene cola. Pero Marruecos también, yo te dije, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Bueno, pues Marruecos tiene una relación ahora mismo cordial con Israel, y eso es raro porque los países árabes, Marruecos es árabe también, no solamente Oriente Medio hay árabes. Y Marruecos firmó los acuerdos de Abraham. En el último año, cuando estaba Donald Trump en el poder, ellos firmaron, en el primer término, en el 2020, firmaron el acuerdo de Abraham, que lo que implicaba es que Marruecos reconocía a Israel como un país soberano, que pocos países árabes lo hacen. ¿Y qué recibió Marruecos a cambio? Pues que Estados Unidos reconoció que el Sahara Occidental era parte de Marruecos y que ahí no había que hacer ningún referéndum. Así que le sacaron un provecho importante. ¿Y por qué a Estados Unidos le interesa? Mira, Estados Unidos inclusive está haciendo alianzas militares con Marruecos. En esa foto tú ves de un lado de la mesa militares estadounidenses, de otro lado de la mesa militares estadounidenses, marroquíes. Y esos acuerdos de Abraham, quien fue enviado allá fue Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Así que fue una persona bien importante para Donald Trump. Para Estados Unidos, Marruecos es importante, es un gran aliado militar ahora mismo, porque con eso tiene una presencia bien valiosa en África, justamente en una región donde está aumentando la presencia rusa, presencia militar, y la presencia económica china, que también ha sido bien importante. Así que para Estados Unidos, Marruecos se ha convertido en un lugar importante. Y además, las relaciones de Estados Unidos con España se han deteriorado mucho. Primero, porque España se negó a gastar 5% de su presupuesto militar
que Estados Unidos le exigió que todos los miembros de la OTAN tenían que hacer eso. España dijo, yo no voy a gastar tanto. Y porque España no permitió que Estados Unidos utilizara la base naval La Rota y la base aérea de Morón para la guerra contra Irán. Porque España dijo, la OTAN es defensiva, la OTAN está para cuando nos atacan, pero a Estados Unidos no los han atacado, Estados Unidos fue el que atacó, yo entro con Estados Unidos si alguien lo ataca, pero no si Estados Unidos quiere atacar porque yo no tengo ninguna guerra con Irán. Y eso obviamente enfureció a Donald Trump y sabes que han tenido palabras bien fuertes y Donald Trump ha dicho que quiere cortar comercio con España y todo eso, inclusive están hablando en Estados Unidos con Marruecos de construir una base militar de Estados Unidos en Marruecos y cerrar la base de Morón en España, que eso sería un cambio grande. Inclusive Marruecos ya están negociando para que Marruecos le compre los aviones F-35 a Estados Unidos, que son los más nuevos, y que Estados Unidos solamente se los ha vendido a sus aliados. Ha sido bien celoso con eso, a Europa, a Japón, a Corea del Sur, ni siquiera a Turquía se los ha vendido. Así que en este sentido, pues Marruecos le ha sacado mucho provecho y se ha movido directamente hacia el lado de Estados Unidos. Eso no es nuevo. Cuando Estados Unidos se independizó, allá en la Guerra de Independencia del 1776-77, de los primeros países, en aquel momento estaba configurado como hoy, pero Marruecos inmediatamente le reconoció la independencia a Estados Unidos. Así que hay una amistad que viene desde hace mucho tiempo. Eso le trajo a España también problemas políticos. En Europa, muchos gobernantes han entendido que eso es una amenaza para ellos también, porque si llegan a España pueden llegar a Europa. Y la primera ministra de Italia inclusive llegó a amenazar a España con cerrarle la zona Schengen, que es la zona de libre movimiento, y que los españoles no iban a poder entrar a Italia libremente. Ella no puede hacer eso porque eso es un tratado de la Unión Europea. Lo más que puede hacer es pedirle documentos cuando llegan a España. Pero eso le sirve a ella políticamente en Italia porque ella va a tener elecciones el año que viene y tiene muchas presiones del lado de la derecha italiana que piensan que ella ha sido demasiado moderada y eso a ella le gana favores políticos en Italia. Pero hay otro tema que lo voy a trabajar rapidito, que es el tema del Islam. Y en Europa hay una preocupación por lo que ellos llaman la islamización de Europa, porque esta gente que viene de Marruecos son islámicos, son musulmanes. Y como puedes ver en este mapa, la población musulmana en Europa está creciendo. Y está creciendo por varias razones, por la migración, también porque las tasas de fertilidad son mucho más altas, pero además hay la religión musulmana es la que más conversiones está obteniendo, mucho más que el cristianismo. Los europeos en general no son muy religiosos y los musulmanes sí lo son. Pero además, en España ya se ven, hace tiempo ya, se ven letreros inclusive en árabe, además de español. Sobre todo como estos son en la zona sur, que tiene sentido, ¿verdad? Porque es la zona donde hay el cruce para favorecer el libre movimiento, pero inclusive llegando hacia Francia también se ven letreros en las carreteras en árabe y eso pues demuestra un poco la influencia. En Europa resienten mucho, no solamente el idioma o la religión, sino la parte física que se ve, ¿verdad? Como el hijab, que es este velo que se ponen, esta especie de pañuelo, ¿verdad? Que se ponen las mujeres árabes. Pero más allá de eso, la burka se ha prohibido en muchos países. En Europa se prohíbe el uso de la burka en público porque lo consideran un tema de derechos humanos. Pero mira, al fin y al cabo, sí que esto es un tema complicado, ¿verdad? Al fin y al cabo, la migración se puede detener. Es que esto es una tendencia de la especie humana desde hace cientos de miles de años y es muy difícil. Mira que tratan, pero al fin y al cabo, mira, como ves en este mapa, los movimientos migratorios se dan en el mundo entero. Nosotros conocemos más los movimientos hacia Estados Unidos y sabemos lo que está haciendo ICE y cómo Donald Trump ha conseguido detener en gran medida la emigración hacia Estados Unidos, pero eso probablemente no va a durar toda la vida porque eso tiene un costo político bien grande. Todas estas detenciones de ICE lo que han generado ha sido un descontento de una parte importante de la población y es posible que tenga consecuencias electorales ahora en las elecciones de medio término.
Y eso no solamente pasa, uno ve estos mapas, estos son los movimientos más grandes, pero a nosotros también nos afecta en el Caribe. Nosotros tenemos una migración bien grande de ciudadanos dominicanos y haitianos que vienen a través del mar a Puerto Rico. Y nosotros también emigramos hacia Estados Unidos. No nos vamos en botes ni en yolas porque tenemos el pasaporte y podemos irnos en avión, pero tú sabes que hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en Puerto Rico y las razones son exactamente las mismas, para buscar una mejor calidad de vida. Así que este tema de la migración es complejo y tiene sus particularidades en las diferentes partes del mundo, pero al fin y al cabo, todo en el mundo entero, los seres humanos siempre van a buscar mejorar su calidad de vida, y si no se la ofrecen en el país donde viven, van a tratar de buscarla en otro sitio. E intentan en el mundo entero detener esto, pero a la larga las personas, cuando están en una situación bien desesperadas, siempre van a buscar la manera de mejorar su estilo de vida, y esto no tiene una solución sencilla. Probablemente no va a haber una manera nunca de detener estas migraciones masivas humanas hasta que la distribución de la riqueza entre los diferentes países del mundo mejore y se reduzca esta necesidad imperiosa de arriesgar hasta la propia vida con tal de salir de la situación desesperada en la que se encuentran.